Muy buenos alumnos de quinto de secundaria del Colegio Mariscal Santa Cruz. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Y nuestro tema de hoy día es continuación de la semana pasada, lo que estábamos viendo, cinemática. Hoy día vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? MRU. Entonces vamos a comenzar con la proyección de este tema, movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdate que hemos visto en la clase pasada todo lo que es cinemática, los puntos de referencia, ¿no? El tiempo, hemos visto un poco la velocidad. Hoy día vamos a ver estudio de algunos movimientos, y esto es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Está dentro del campo de la cinemática, campo de la mecánica que estudia la física. Movimiento rectilíneo y uniforme, o movimiento rectilíneo uniforme, MRU, se caracteriza ¿por qué? Porque, en primer lugar, su trayectoria es una línea recta. Lo vimos en la clase pasada, todo lo que son trayectorias, y había trayectorias rectas, curvilínea, ¿no? En este caso es una trayectoria de línea recta. El módulo, la dirección y el sentido de la velocidad permanecen constantes con el tiempo. Acá hay algo muy interesante que rescatar. La velocidad, fíjate lo que dice, la velocidad permanece constante con el tiempo. Ese es un dato que tú tienes que acordarte. La velocidad permanece constante con el tiempo. Por lo tanto, no existe aceleración. No te equivoques. En MRU no hay aceleración. La aceleración, ¿cuánto vale? Es nula. Así es, no hay aceleración. Por lo tanto, si no hay aceleración, tampoco hay una aceleración total. También es nula, a pesar que es un movimiento rectilíneo. ¿Por qué el módulo de la velocidad es constante? Ese es el motivo que la aceleración no existe, es nula. Porque la velocidad es constante. Si consideramos que los movimientos rectilíneos a estudiar tienen lugar en una dimensión, podemos tomar el eje X como la recta sobre la que se desplaza el móvil. En la clase pasada también te hablé de puntos de referencia. X, Y y Z. En este caso, para el MRU, solamente hablamos de X. Ahí tenemos, si fuese un eje de coordenadas, fíjate, estoy hablando de X. Y en X está el móvil. También te vas a acordar que te dije que el móvil no importa su tamaño, no importa su forma, es un móvil. En este caso, el vector está señalando hacia el sentido de la derecha, positivo. Ese es el sentido del vector. Un momentito. Acá está indicando lo que puede valer el vector como magnitud vectorial, ¿no? Entonces, el resultado es igual a X por Y. R es igual a X por Y. X es la distancia y vamos a ver a qué se puede dar. Puede ser el eje del tiempo. Y esto nos va a dar lo que es velocidad. Yo te hago recordar conceptos que ya venimos manejando desde tercer año de secundaria, tercero, cuarto y quinto lo reafirmamos, que la velocidad es la relación que existe entre la distancia con el tiempo, o versus el tiempo. Este valor vectorial que vemos acá es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a poner la formulita de una vez para que no se te olvide. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia o espacio, que es lo mismo, sobre tiempo. Ahí tenemos la relación física de velocidad.
Y si analizamos nuestro eje aquí, vamos a observar que la distancia es el eje de las X. Y puede ser el eje del tiempo. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a obtener una expresión matemática que nos permite calcular en cualquier instante la posición y la velocidad. Estas expresiones matemáticas, estimados alumnos, ustedes lo tienen. Y ustedes lo pueden determinar bajo la sencilla fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De ahí yo despejo distancia. De ahí yo despejo tiempo. Vamos de nuevo con el eje de las coordenadas. Acuerda, posición relativa, donde está acá, es nula, que recién comienza. Entonces, esta es nuestra distancia, donde se va a desplazar el móvil. Acá tenemos un primer punto que se va a desplazar, ¿sí? Que vamos a llamarle P sub O. Para P sub O va a existir un tiempo sub O, ¿sí? Entonces, si para P sub O existe un tiempo sub O, va a haber un vector, una magnitud vectorial, y acá lo estamos viendo de color rojo, que se desplaza hacia ese sentido. Entonces, si utilizamos un cálculo sencillo, X es igual, R sub O es igual a X sub O por I. Acá tenemos el siguiente punto, ¿no? P sub 1, podemos llamarlo así, P sub 1, o P solo, P sobre versus tiempo, de igual forma. Esta magnitud vectorial que se desplaza en este sentido, que tiene como un punto de referencia el punto inicial, va hacia el punto P. También vamos a tener una R que es igual a X por Y. Primer punto, segundo punto. En ambos casos estamos desarrollando un MRU, donde la velocidad es constante, la velocidad instantánea, la velocidad media coinciden, y podemos decir que la velocidad es constante. Acá tenemos la fórmula de velocidad. Acuérdate, velocidad es la distancia delta, que viene a ser la diferencia de distancias sobre la diferencia del tiempo, es velocidad. No te hagas mucho problema, porque acá es velocidad media. Para la velocidad media vemos la diferencia de distancia y diferencia de tiempo. Entonces, como B es constante y el objeto se mueve en el eje de las X, porque en este eje se está moviendo, vamos a decir que B es igual a la diferencia de X, que es distancia, versus diferencia de T. ¿Okay? En este caso, X menos X sub O sobre T menos T sub O. En otras palabras, estamos viendo que aquí este X menos X sub O es X distancia, y T menos T sub O es T. Entonces, para yo encontrar el delta de X, va a ser también igual a B por T. ¿Y qué viene a ser delta de X? La distancia. Acuérdate que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Si tú lo reemplazas por las ecuaciones de MRU, tienes toda la explicación. Y acá tenemos que X es igual a X sub O más B por delta de T. Si tenemos un T sub O 0, entonces obtenemos, o nulo, que esta es la ecuación que está trabajando. Ecuación de posición de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la ecuación de posición. La que está señalando con flecha. Ecuación de posición, nada más. Para ver dónde se encuentra en función al eje de las X. X sub O, como dice acá, es la posición en el instante inicial. Tú sabes que todo móvil tiene una posición inicial, una posición final. Tiene dos posiciones, inicial y final. En este caso es X sub O, es la inicial. Y tenemos que X es la posición final al cabo de cierto tiempo, o la final, ¿no? Eso lo profundizamos más cuando vemos otro tema, que es MRV. Pero en MRU lo que nos importa es la distancia. B, velocidad del objeto, que es constante. Por eso es MRU, velocidad constante. Y acuérdate que no hay aceleración, la aceleración no existe. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme son
la aceleración es nula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y distancia y velocidad por tiempo. Gráfica del MRU. Acá sí es un poco la novedad que vamos a observar en las gráficas, que voy a incidir bastante, porque en una gráfica puedo determinar qué movimiento es. Vamos a ver gráfica, velocidad, guión tiempo, o velocidad versus tiempo. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Si yo le digo gráfica, velocidad, guión tiempo, o gráfica, velocidad versus tiempo. Entonces tenemos acá el eje de las X, que se está graficando, el eje de las Y, ¿sí? El eje de las X, acuérdate que es distancia, ¿sí? Disculpa, en el efecto de nuestras gráficas, el eje de las X es tiempo. Cuando es velocidad versus tiempo, es tiempo. Por lo tanto, el eje de las Y viene a ser velocidad. ¿Qué pasa cuando en MRU se presenta un gráfico de velocidad versus tiempo, velocidad guión tiempo? Vamos a encontrar que mi gráfico es una línea paralelo al eje de los tiempos. Eso quiere decir que la velocidad es constante y en este tramo, en el tramo que estoy indicando acá, de velocidad versus tiempo, mi línea es paralela al tiempo. Eso quiere decir que si se extiende más, sigue siendo paralela siempre y cuando sea MRU. Esta parte de acá, sombreada, viene a ser la distancia, que ya lo vamos a ejecutar como cálculo. Tiempo, base, es el área, todo esto de acá, el área, es base por altura, es una figura rectangular. Entonces, esa área recta va a ser lo que vale delta de X, no te olvides. Entonces, fíjate, ¿cómo lo calculas? Tiempo, ¿sí? Que es la base, o diferencia del tiempo, como tú deseas, y la velocidad. Eso nos va a dar esta relación que es delta X. La velocidad también es igual delta X sobre tiempo, lo mismo. El área bajo la curva representa el desplazamiento y como la trayectoria es una línea recta, coincide con el espacio recorrido por el móvil. Entonces, lo rescatable de este gráfico, cuando es gráfico del MRU, velocidad versus tiempo, la velocidad o la línea que determina velocidad está en paralelo al tiempo. Vamos a ver otro gráfico. Gráfico posición guión tiempo o posición versus tiempo. Veamos acá. Represento mi primera línea, que es X, mi segunda línea Y. Siempre tiene que haber dos líneas, X y Y. En este gráfico vamos a observar que tiempo va a ser el eje de las X. Posición, el eje, o distancia también le puedo llamar, ¿no? El eje de las Y. Y le estoy poniendo X como una incógnita y se va a medir en metros. Entonces, ¿qué resulta? Cuando yo tengo un gráfico, posición versus tiempo en MRU, fíjate cómo me va a salir mi línea. Si yo te doy una distancia X o X sub O y un tiempo también sub O, vamos a ver, o un tiempo, puede ser solo un tiempo, vamos a ver que se va a determinar una línea inclinada que está partiendo no del eje del inicio, sino de la distancia que está saliendo. Entonces, ahí tenemos nosotros que cuando observamos un gráfico de este tipo, es un gráfico de posición guión tiempo, donde X es igual a X sub O más B por T. B por T. Esta pendiente nos va a determinar ciertos datos para efecto de cálculo. Fíjate, mira acá, mira lo que se está presentando. Un conjunto de triángulos que me permiten a mí determinar el gráfico. En MRU, en tiempos iguales, se recorren espacios iguales. Tiempos iguales, espacios iguales.
Por eso me sale esta pendiente que yo puedo identificar que es un MRU en gráfico versus tiempo. Bien, mi estimado alumno, yo te voy a pedir como trabajo que tienes que realizar en tu cuaderno o en una hoja, me vas a graficar, ¿sí?, los dos tipos que hemos visto: gráfico, velocidad versus tiempo, y distancia versus tiempo. Estos dos gráficos deben estar en tu cuaderno, me lo vas a escanear o le vas a tomar una foto y me lo mandas al correo o al link que se te ha dado. Muy bien, mis estimados alumnos, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y en la siguiente clase trabajamos con MRUV. Gracias.